el macizo facial y el que va a ser su campo de acción, o sea, donde van a trabajar, va a ser el maxilar inferior, ya que el anterior tema que han recibido orientación era el maxilar superior con algunos huesos vecinos. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema, ya, y vamos a hablar del primer hueso que compone el macizo facial en la parte inferior. Y hablar del cornete inferior, vamos a hablar siempre de la generalidad o las características generales que presenta este hueso. Y este hueso vamos a decir que es un hueso plano, ¿sí? Es un hueso plano en forma de una lámina incurveado o incurvado, si ustedes quieren, ya que va a presentar dos caras, ¿sí? Más o menos tiene esas características, tiene dos caras, ¿sí? Una cara que va a ser esta, la que vamos a empezar a describir, que es la cara interna, esta, la cara interna. Y la otra cara que es la cara externa, ¿sí? La cara externa. Un borde superior, perdón, y un borde inferior. La cara interna, esta cara, ¿qué característica va a presentar? Va a presentar una superficie lisa en la parte superior y en la parte media va a presentar una cresta, ¿sí? Una cresta que no tiene muchas características anatómicas importantes, ¿sí? Y la cara, la parte inferior rugosa. Pero esta cara, con el tabique de las fosas nasales, ya, va a estar casi en concomitancia, o sea, va a ser vecino del tabique de las fosas nasales. Y ya posteriormente, cuando se hable en fosas nasales, va a tener sí características especiales. Pero ahora solamente lo vamos a describir como un hueso en forma de laminar, plano, que tiene una cara externa y una cara interna. Ahora, la cara externa, esta cara, ¿sí? Esta es convexa, como ustedes ven, ¿sí? Y esta otra va a ser cóncava. Esa concavidad con la pared nasal, con la pared del maxilar inferior, van a formar un espacio. Este espacio se va a llamar meato, ¿sí? O sea, ¿qué son los meatos? Son espacios entre una de las caras de los cornetes con, si es con el etmoides, el superior y el medio. Y como es un hueso independiente, entonces es con la pared interna del maxilar. En estos meatos sí se van a abrir estructuras. Y en este particularmente se va a abrir el orificio del conducto lacrimonasal. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a haber un conducto que se va a abrir aquí, ¿sí? Y este conducto que va a traer lágrimas, ¿sí? Que están constantemente formándose en el globo ocular, por intermedio de la glándula lagrimal. Entonces, aquí va bajando y va a salir las lágrimas por este conducto. Bueno, entonces, esas son las características anatómicas, sobre todo de este huesito, que aparentemente es sumamente sencillo, ¿sí? Otra de las características es que este hueso va a presentar una extremidad o un borde superior, el borde superior que va a ser articular.
el borde superior articular, ¿sí? Y el borde inferior grueso y libre, ¿sí? En el borde superior articular se van a representar 5 superficies que son, digamos, que tenemos que tratar de conocer. La superficie anterior, la superficie posterior, que son articulares. Por intermedio de estas superficies, el hueso va a estar articulado en los huesos correspondientes, ya sea en el maxilar, en esta porción maxilar superior, en esta otra, en el palatín, en unas crestas que se van a llamar turbinales, ¿sí? Crestas turbinales anterior y cresta turbinal posterior, este del palatino y este del maxilar superior. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a este huesito cuando se nos presente? Que la parte anterior es un poco chata, ¿sí? Rugosa, ¿sí? En cambio, la parte posterior es afilada. Era una de las características para poder reconocer al hueso. Bueno, aquí esta superficie, como dijimos, que es articular, que gracias a estas porciones, estas eminencias que se presentan, ya se van a articular con los demás huesos que van a corresponder. Y vamos a tener la primera elevacióncita, vamos a tener que es la povis lagrimal. ¿Qué características tiene para reconocer esta povis lagrimal? Que esta paredcita, esta pared, que va a ser la pared externa, va a ser cóncava. Así. No va a ser plana, sino va a tener una concavidad. ¿Sí? Y esta concavidad va a ser que gracias a la articulación con otro hueso van a formar el conducto lágrimo-nasal. Entonces, esto no puede ser esta lámina, esta povis lagrimal no puede ser recta, así plana, sino que tiene que tener una concavidad. Se puede y va a ser su superficie lisa aquí. Luego vamos a tener otra de las apófisis, esta sí es bien especial, que es la apófisis maxilar. Esta apófisis maxilar se va a originar en el borde superior, que va a ser su base, ¿sí? Y el vértice se va a dirigir hacia abajo y va a obliterar, aquí tenemos el orificio del seno maxilar, que se va a abrir en la pared interna de las fosas nasales. ¿Sí? Y esta apófisis va a obliterar en parte el orificio del seno maxilar. ¿Sí? O sea, va a tapar. Los cirujanos algunas veces cuando hay sinusitis en el seno maxilar buscan esta apófisis para entrar directamente al agujero o al orificio del seno maxilar. Y un poquito en la parte más elevada de este borde va a salir una lámina. Sí es recta, lámina, ¿sí? Que se diferencia de esta otra. Esta lámina va a ser la apófisis etmoidal, esta, recta, ¿sí? Que también va a tener relaciones con este orificio y que va a articularse aquí con la extremidad inferior, ¿sí? De la posición sigor, pues se llama etmoidal. Y luego vamos a tener, por atrás vamos a tener la cresta, que ya se va a articular esta
con la cresta turbinal inferior del palatino. Este huesito no tiene más características especiales, ¿sí? Lo estamos describiendo ya en sus características generales. Aquí lo tienen en toda su dimensión. Esta es la cresta rugosa que va a dividir una porción lisa, una porción rugosa, sus bordes, sus extremos. ¿Sí? La cara externa, cóncava. Esta concavidad va a formar con la pared interna del maxilar superior, un espacio que se va a llamar meato. En este meato se va a abrir ya aquí el orificio, en el meato, el orificio lácrimo nasal, ¿sí? Gracias a esta apófisis que se va a articular con el hueso lagrimal y con una parte del maxilar superior, formando un conducto. Esto entonces en relación al que tiene todo lo relacionado con el cornete inferior, ¿sí? Aquí tienen lo que les he indicado, la poslagrimal, la postmaxilar, la postsigmoidal. Seguimos ahí ahora con el borde inferior. Es grueso, libre y rugoso. Su característica. Aquí tiene ya este carta articulado en la pared de las fosas nasales. Fíjense cómo les indicaba, lo afilado. Aquí está la postmaxilar, aquí está la lagrimal y esta es la etmoidal. Aquí también tienen igual. Ahora fíjense cómo en este espacio se va a abrir este conducto. Aquí tienen, miren, aquí tienen el origen. Aquí está atravesando esto y se va a abrir aquí, donde se va a depositar, no se va a depositar, sino se va a verter las gotas de la lágrima. ¿Sí? Fíjense que con este dibujito, con esta lámina, y más o menos le estoy dando. Ay, jóvenes, vamos a ver, voy a permitir que vean. Estamos, espérense. Les he indicado yo que pueden entrar temprano, por Dios. No entiende. Bueno, seguimos. Luego vamos a tener los huesos nasales, los huesos propios de la nariz. ¿Qué características tiene? Es un hueso plano también, ¿sí? Cuadrilátero, que va a estar colocado por fuera de la línea media, ya en la parte superior. Va a tener características especiales. Este hueso escúchenme bien.
Ya. Este hueso va a presentar cara anterior, ¿sí? Porque los huesos para presentar la nariz son estos y después recién viene esto. Fíjense cómo con este dibujito nos podemos nosotros orientar y decir, este es anterior, este es posterior, este es externo, interno. Todos los demás huesos, a partir de este hueso que es el hueso propio de la nariz, toditos tienen cara externa y cara interna. El único hueso que es este que tiene una cara anterior, este, y una cara posterior. Porque nuestra cara no es así. Nuestra cara va a ser así. Entonces, para reconocer el hueso, cara anterior, cara posterior, borde superior, borde inferior. Está situado por fuera de la línea media. Entonces, este será el borde interno y este será el borde externo. Ahora, ¿cómo se puede reconocer de qué lado es? Facilito, porque la extremidad inferior y externa tiene la forma de una alita, ¿sí? Aquí tiene, ¿sí? De una ala. En cambio, la extremidad inferior, o sea, el ángulo inferior interno va a ser recto, porque la parte de este borde interno va a formar con el otro borde interno una articulación que se llama armónica, ¿sí? Sus crestas son poco rugosas. Entonces, obligadamente se va a presentar una cara anterior y una cara posterior. ¿Cómo puedo reconocer? Por las alas, por las extremidades inferiores que tienen la forma de ala. En cambio, la otra extremidad, la interna inferior, es recta. Siendo un hueso plano, ¿qué características va a presentar? Que en la parte media de este hueso, aquí, hay un orificio, este. Este orificio, por este orificio van a entrar un nervio y una arteria. Y va a aparecer aquí, en la parte posterior, donde va a estar excavado un canal. Ahora, les había dicho que diferenciar entre este va a ser un conducto. O sea, el conducto va a ser una manguera. Una cañería es un conducto. Cuando a esta se le corta la mitad, ya se forma un canal. Y el canal se va a diferenciar de un surco porque el canal tiene límites precisos. En cambio, el surco, sus límites no son precisos. Y esta porción se va a llamar ya extremidad, o sea, orificio. ¿Sí? O sea que, fíjense, si cortando a una por la mitad, yo lo transformo en canal. Aquí vamos a encontrar, aquí está mal llamado, aquí vamos a encontrar un canal porque tiene límites precisos. Va a recorrer el nervio, una sola barra se dice, ¿verdad? Y este nervio va a tener que salir por alguna parte, ¿sí?
para ir a dar inervación al lóbulo de la nariz. Por eso se llama nasolobar. Bueno, ¿qué característica tiene la cara anterior? La cara anterior va a ser, aquí va a tener una concavidad, luego va a tener una convexidad. No es un hueso recto así, sino que tiene sus características. ¿Sí? Un borde superior, dentado. Un borde interno, rugoso para formar una articulación que se llama armónica. El borde externo, que se va a articular con la rama ascendente del maxilar. Aquí está la rama ascendente del maxilar. Y va a tener, el silencio por favor, va a tener esta prolongación. Por eso yo puedo reconocer un borde inferior escotado, por donde va a salir el nervio nasolobar, recorriendo la parte posterior. Ojo, no hay cara externa, es cara anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso en cuanto a este huesito, que es uno de los más sencillitos y a veces bien complicado por reconocer, sobre todo cuál es el borde interno, cuál es el borde externo. Aquí tienen sus características. Fíjense, entonces tiene cara anterior, cara posterior. ¿Sí? Cara anterior. Van a acordarse bien de esto. Cara anterior, cara posterior. Cara posterior. ¿Tá? Pues nuevamente estoy hablando, estoy indicando, cubierto por asperezas, por el cual se une a la espina nasal. Es el borde, más que todo. El surco almohadal. El bordes, los bordes que les he indicado. El borde inferior, el externo y el interno. El externo, que se articula con la rama ascendente del maxilar ¿Sí? Aquí tienen todo lo que uno puede, ahí tienen su porción. Ahora vamos a hablar de un hueso que es un hueso plano también, el hueso cigomático malar, también se llama pómulo. ¿Sí? Ya va a tener una cara externa y una cara interna. Un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Pero como este hueso, escúchenme, como este huesito tiene la forma cuadrilátera, más o menos así, entonces esta parte va a ser la anterior, esta parte va a ser la posterior. ¿Sí? Aquí tenemos también anterior y posterior, para que ustedes se puedan ubicar. Aquí está la línea media. Como es anterior y va a estar colocado aquí, a esto entonces lo voy a llamar antero superior. Esta de aquí va a ser la postero superior. Esta de aquí va a ser la antero inferior. Esta. Y esta va a ser la postero inferior. Fíjense que es fácil de poder
porque va a estar dividido así: superior, inferior. Hueso plano. Ahora, como este hueso está saliendo de los huesos propios y está viniendo en este sentido, porque está a los lados de la cara, entonces ya no va a tener cara anterior, va a ser cara externa y cara interna. Esta es la cara externa, está, y la cara interna va a ser formando cavidades. Entonces, fácil de poderse ubicar, ¿sí? La cara externa, esta, llamada, ¿sí? Va a ser plana, ¿sí? Con un poco de salientes en la parte inferior, con unas crestas pequeñitas. Ojo, las crestas, los apófisis, las espinas, todo están formado por inserciones musculares, ¿sí? Entonces, en esta cara, que se va a llamar la cara cutánea, ¿qué vamos a ver? Un orificio, que va a ser el orificio que va a tener este orificio va a pertenecer a un conducto. Este conducto se va a llamar temporomalar, ¿sí? Que va a tener una forma de Y. Entonces, la parte externa va a formar el orificio de la cara externa del malar. Aquí tiene. ¿Sí? ¿Qué van a salir? ¿Qué va a contener este conducto? El nervio temporomalar, con su rama que va a ser, que se va a desprender, en el camino se va a desprender, ¿sí? Y va a formar la rama malar, y esta es la rama temporal, por eso se llama temporomalar. En la cara externa vamos a encontrar entonces este orificio. Ya les decía, el orificio va a ser de un conducto, ¿sí? Entonces, luego vamos a encontrar unas crestas que van a estar relacionados con unos músculos que se van a llamar cigomáticos, porque este hueso también se le llama hueso cigomático. Y los cigomáticos van a ser menor y mayor. El mayor aquí y el menor aquí, en la cara externa. ¿Sí? La cara externa, aquí están las inserciones musculares. ¿Sí? La cara externa, o también se llama cutánea. En la cara interna vamos a encontrar dos superficies. Una anterior está, que es articular. Esta, articular rugosa, en forma triangular. Y la posterior, que es lisa, que tiene una concavidad y por abajo una convexidad. Y esta va a ser la cara interna. Esta cara interna, esto va a corresponder ya al segmento articular. Con esta parte se va a articular
con la apófisis truncada del maxilar superior, de la postpiramidal. Y esto va a corresponder a dos fosas. La parte superior a la fosa temporal y la parte inferior a la fosa cigomática. Por eso se llama esta parte de la cara posterior, ya, de la cara interna, mejor dicho, no posterior, temporocigomático. ¿Sí? Aquí forma fosas de la fosa temporal y de la fosa cigomática. Luego vamos a hablar, ¿sí? Y en la cara temporocigomática se va a abrir el orificio temporal de ese conducto que les había dicho que tiene la forma de Y. Bordes. Como ya les había dicho, esto tiene vamos a dividir así. Este borde va a ser superior. Este borde va a ser superior también. Y aquí vamos a tener los bordes inferiores. Estos los inferiores. Si tenemos aquí los superiores, esto va a ser el antero superior. Este va a ser el póstero superior. Este va a ser el antero inferior y este va a ser el póstero inferior. ¿Sí? ¿Qué características? Que del borde antero superior se va a desprender una lámina cuadrilátera, esta, que se va a llamar apófisis orbitaria del malar. ¿Sí? Y este borde va a corresponder a la cavidad orbitaria. ¿Sí? El límite de la cavidad orbitaria. Mientras que el borde póstero superior va a prestar inserción, se va a llamar también borde temporal. Este se va a llamar borde orbitario, porque está en relación con la órbita. Si este borde se llama borde temporal, va a estar en relación con la aponeurosis temporal. Aquí se va a insertar en todo esto, se va a insertar la aponeurosis temporal. Este borde se va a llamar borde maxilar, porque va a estar en relación con el vértice de la apófisis truncada de la postpiramidal. Y este borde, el póstero inferior, se va a llamar borde masentérico, porque va a estar en relación con el músculo maseter. Ahora, ¿qué características anatómicas tiene esto? Este borde va a presentar la apófisis orbitaria. ¿Sí? La apófisis orbitaria del malar. Esta apófisis orbitaria va a formar parte de la pared externa de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Y parte del piso. En este borde, ya que tiene la forma de una S itálica, vamos a encontrar que va a corresponder a la aponeurosis temporal. Vamos a encontrar aquí una estructura bien especial que posiblemente les marquen, ¿sí? Que ahorita les voy a demostrar. Este es el borde maxilar y el borde masentérico. Ahora vamos a ir a describir de repente ya bueno, vamos a hablar ahorita de los ángulos. El ángulo superior, el ángulo inferior, ángulo anterior, ángulo posterior. Son ángulos hechos en los bordes.
¿sí? Entonces, el ángulo superior ya también se llama frontal, porque se va a articular con la fosa orbitaria externa. El ángulo anterior y el ángulo inferior se van a llamar maxilares, porque van a estar en relación con la pos truncata. El ángulo posterior con la pos cigomática. ¿Sí? La pos cigomática. Esos son los ángulos. En el ángulo póstero, ojo, en el borde póstero superior, aquí, vamos a encontrar, les van a marcar esta elevación. Eso, aquí. Que algunos autores han puesto el nombre de tubérculo marginal. Les van a marcar tubérculo marginal. ¿Sí? Este tubérculo marginal no tiene una representación, una característica especial, pero dice, según algunos autores, que está más desarrollado en los hombres que en las mujeres. ¿Sí? Es la saliente, ¿sí? La saliente del borde póstero superior. Esto. Así como estoy marcando ahorita, les van a marcar. Y tiene el nombre de tubérculo marginal. El nombre de tubérculo marginal. ¿Sí? Más desarrollado en los hombres que en las mujeres. Su altura fluctúa entre 3 y 4 milímetros. Es una prominencia constante, o sea que se ve en este borde que tiene la forma de una S itálica. ¿Sí? Esto dentro del texto de Rubier no está bien determinado. ¿Sí? Ya. Seguimos. La fosa orbital del malar. Esto es una lámina cuadrilateral, ya les he dicho, láminas aplanadas de fuera hacia adentro. Ahora, va a presentar dos caras. Ojo con estas caras, por favor. Híjole. Esta cara, esta, que corresponde a la cavidad orbitaria, va a ser la cara externa. Mejor dicho, la cara interna. Perdón, cara interna. Cara interna. ¿Qué características va a tener esto? Aquí se va a estar originando, aquí se va a originar, que tiene el conducto temporomalar. Aquí se origina, en la cara interna, en esta. ¿Sí? Y este conducto va a tener el trayecto, va a recorrer de toda esta apófisis y se va a dividir en dos partes. Y una de las partes se va a abrir aquí, uno de los extremos, y el otro extremo se va a abrir aquí. Por eso esto se llama así. Vamos a hacer más o menos así. Se llama conducto temporomalar. Orificio, si es que pintan aquí. Orificio. ¿Sí?
Al conducto no lo vamos a ver. Son los orificios del conducto temporomalazo. No es el conducto. El conducto es el trayecto. Sí, y se va a abrir aquí con el nombre de malas y aquí con el nombre de temporal. Orificio malar y orificio temporal. Entonces, esta es la cara interna. Y vamos a encontrar ya la cara externa. Ojo, van a pintar esto. Es cara interna. ¿Sí? Aquí están los orificios de entrada. ¿Sí? Y aquí va a tener la cara interna. ¿Sí? La cara externa, mejor dicho, perdón. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la cara interna y esta de aquí, la cara externa, que va a estar formando parte de la fosa temporal. El orificio se origina aquí, termina aquí está, mire, aquí y aquí. Tiene la forma de Y. ¿Sí? Aquí tienen el tubérculo marginal. Todo. Si les pintan, nuevamente repito, pintan aquí, tubérculo marginal. Pintan aquí, tubérculo marginal. Pintan aquí, tubérculo marginal. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a tener un hueso impar, que es el hueso del pómez. Es un hueso plano, ya, un hueso plano, que va a tener caras laterales. Ojo, ya les voy a indicar, caras laterales. Uno será la cara lateral derecha y la otra la cara lateral izquierda. Cuando pinten, van a ustedes contestar cara lateral derecha del pómez o cara lateral izquierda. Ahora, estas caras laterales, una puede ser cóncava y la otra convexa. No siempre son láminas así. Formadora del tabique de las fosas nasales. Va a tener un borde superior donde se van a originar, ¿sí?, unas alas, ¿sí? Un borde inferior. Un borde posterior, porque va a ser así. Un borde superior, donde están las alas. Un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. El borde posterior, formadora de una estructura que se va a llamar las coanas. Las coanas o retroventanas. Este va a ser el borde posterior del bombe. Estas coanas van a comunicar las fosas nasales con la faringe. ¿Sí? También se llama orificios rinofaringeos. ¿Sí? Y este es el borde posterior libre del bombe. El borde superior va a presentar expansiones que se van a conocer con el nombre de las alas del bombe. Aquí tienen, ya. Ahora, estas alas, el borde superior, va a presentar un canal. El canal se va a llamar canal del
aquí, las alas de Bombers. Vamos a hacer así en forma más amplia. Aquí se va a incrustar la cresta inferior del esfenoides, ¿sí? Pero no va a llegar hasta el fondo, no va a llegar hasta aquí. Y aquí va a formar un conducto que se va a llamar esfenobomeriano medio. Y este tipo de incrustación se va a conocer con el nombre de esquindelesis. Es la articulación de la esquindelesis. ¿Sí? La cresta inferior del cuerpo del esfenoides más el canal. Y estas prolongaciones de los procesos alares van a ir, aquí va a estar la pos vaginal, así, la pos vaginal. Y aquí va a estar, aquí va a estar el cuerpo del esfenoides y aquí la pos vaginal, que es una prolongación de la apófisis del ala interna de la pterigoides. Y esto se va a introducir aquí, formando aquí, esto va a ser una hendidura o una fisura, que complementado con esta fisura, se va a transformar en un conducto, que se va a llamar conducto esfenobomeriano lateral. Entonces, esas características va a tener ya las alas del pómez. El borde anterior rugoso, ¿sí? Que se va a ir, que también va a presentar unas pequeñas alas, que va a corresponder aquí a la lámina perpendicular del etmoides, aquí. Y esta porción ya va a corresponder al cartílago del ala de la nariz. En este borde vamos a encontrar una extremidad escotada, así, que se va a articular con el borde posterior de la espina nasal del maxilar, ¿sí? Este borde escotado, ¿sí? El borde inferior va a corresponder al maxilar superior. En el maxilar superior vamos a encontrar en la apófisis, en las apófisis palatinas, vamos a encontrar unas crestitas. Estas crestas van a ser crestas nasales, ¿sí? Que uniéndose van a formar una cresta que se va a llamar espina nasal. Y esto se va a ir a articular con eso. El borde posterior, silencio por favor. El borde posterior libre, grueso, silencio. El borde posterior libre y grueso, que va a formar, ya les he dicho, las caras la parte que va a dividir a las coanas, ¿sí? Va a ser libre. Y en las caras laterales vamos a encontrar un surco, que va a corresponder al nervio nasopalatino. Aquí está el surco.
¿sí? Entonces, si les colocan aquí en la parte media, es el surco. Pintan aquí borde anterior, esto también es borde anterior, que corresponde, les decía, a la espina nasal del maxilar, del maxilar superior, borde inferior articular y borde posterior libre. Alas del pómulo, ¿sí? Este es un hueso entonces que va a formar parte de el tabique de las fosas nasales. Aquí tienen la literatura, ¿sí? Aquí tienen lo del borde superior. Ahí tienen el borde superior. El borde posterior. Estas son las cuanas. Esto. O retroventanas. El borde anterior inferior del vómer. Aquí está. Articula con la cresta nasal. El borde posterior con la cresta incisiva. ¿Sí? Por último, vamos a ver este hueso que es un hueso donde es nuestro campo de acción. Este hueso que es el hueso maxilar, que está situado en la parte inferior, es el único hueso movible. ¿Sí? Los demás son huesos que están articulados. Este va a tener un cuerpo, que va a ser este, y de la parte posterior del cuerpo se va a originar unas ramas laterales que se va a llamar las ramas laterales de la mandíbula. El cuerpo aquí va a presentar una parte anterior y una parte posterior. En cambio, las ramas va a presentar una externa y una interna. Ahora, la mandíbula en un recién nacido, esto quiero que entiendan, ya está precedido de un cartílago. Esto. En un tiempo del desarrollo, la mandíbula va a estar formado por dos huesitos unidos por una articulación que se va a llamar del tipo de la sínfisis. O sea, esta sínfisis va a tener su medio de unión un cartílago que se va a llamar cartílago de Meckel. Y este cartílago de Meckel en el crecimiento se va a formar una cresta que se va a denominar sínfisis mentoniana. O sea, la mandíbula crece de dos huesos, se forma de dos huesos, unidos por un cartílago. Ese cartílago se va a llamar cartílago de Meckel, que en su desarrollo se va a transformar en una unión que se va a llamar sínfisis mentoniana, en una articulación. ¿Sí? Pero el origen es este que se conoce con el nombre de cartílago de Meckel. Aquí tiene mucho mejor, ya está aquí unido. ¿Sí? Ya está aquí unido. Ahora les he querido mostrar
las clases de la mandíbula de acuerdo al desarrollo de la persona. Aquí tenemos en un recién nacido, fíjense, las ramas, como se dice, el borde superior de las ramas no está bien desarrollado. Aquí tenemos en un lactante y conforme van pasando los años, entonces el borde superior se va haciendo mucho más ostensible. ¿Por qué? Por la acción de los músculos. Y aquí ya tenemos a los 16 y aquí en el adulto. Aquí está lo que les decía, la sínfisis mentoniana. ¿Sí? El cuerpo de la mandíbula, su cara anterior. ¿Qué vamos a encontrar? Esta elevación, aquí está la sínfisis mentoniana. ¿Sí? Esta sínfisis mentoniana aquí se va a dividir aquí se va a dividir. Esto es la sínfisis mentoniana. Y se va a dividir en una eminencia triangular que se va a llamar ya eminencia mentoniana. Esto. En el cuerpo. Y de la eminencia mentoniana van a partir las líneas curvas, ya. La línea curva aquí tenemos la sínfisis, terminas abajo en el vértice de esto, ya, para formar la eminencia mentoniana. Y de estas crestas van a nacer la línea oblicua externa, ¿sí? La línea oblicua externa, que se va a dirigir hacia atrás y va a ser formadora del borde anterior, ¿sí? Del borde anterior de la rama ascendente, con el nombre de línea oblicua externa. Línea oblicua externa. Que esta línea es de vital importancia para nosotros, porque bajo esta línea nos va a servir como punto de referencia. Luego, por encima de la línea oblicua externa, a nivel de los premolares, vamos a encontrar en la parte media del borde superior y del borde inferior, vamos a encontrar el orificio. Ojo, no es conducto, el orificio del conducto mentoniano, ¿sí? O el agujero mentoniano. Este agujero mentoniano va a estar a 3 centímetros, como dicen, a 3 centímetros por fuera de la línea media, a la altura de los premolares, ¿sí? Los premolares. Ahora, ¿cómo podemos, escúcheme, ubicar este orificio si es que no hay premolares? Tendremos que agarrar una regla y decir a 3 centímetros de la línea media. Pero si la persona tiene aquí su edema, ya no va a ser 3 centímetros. Vamos a buscar la parte media, de aquí, la parte media, pero eso de repente ya también va a estar alterado. Entonces, para eso fíjense que quiero que tengamos en cuenta, les voy a dibujar un medio ya. Una media calavera, ya. Cavidad orbitaria. Aquí vamos a tener la escotadura
supraorbitaria, que se puede tocar, que está entre el borde romo y el borde cortante del borde superior. Ahí está la escotadura. A 3 centímetros por fuera de la línea media. Esta escotadura va a estar en relación con otro agujero, el agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario a 3 centímetros de la línea media. 3 centímetros de la media. Y esto va a estar en relación con el agujero mentoniano, que está a 3 centímetros de la línea media. Entonces, si es que no hay premolares, ya lo que vamos a hacer es ubicar esta estructura y trazar una línea vertical imaginaria y vamos a encontrar al orificio mentoniano. Si es que no hay premolares. Mire qué fácil es tener referencias anatómicas para poder hacer anestesia. O nuevamente, de repente tengo una lámina que les voy a mostrar. Entonces vamos a tener el agujero orificio mentoniano del conducto mentoniano. ¿Sí? Luego aquí vamos a tener unas eminencias. Estas van a ser depresiones. Estas van a ser las eminencias alveolares. Y en el borde inferior, aquí, vamos a encontrar que es grueso. ¿Sí? Grueso. Entonces esto va a presentar un borde superior y un borde inferior. Ahora, en el borde superior que vamos a encontrar, cuidado también con esto que les voy a indicar. Este es el borde superior o alveolar, ¿sí? Y en el borde superior, bueno, la cara posterior. En la cara posterior vamos a encontrar unas eminencias en forma triangular que van a ser las espinas Jenny o espinas mandibulares o espinas mentonianas. 2 superiores y 2 inferiores. Que aquí 2 superiores y 2 inferiores. ¿Sí? Y de esto va a salir la línea que se va a denominar línea oblicua interna. ¿Sí? La línea oblicua interna. Y va a dividir a la cara posterior del cuerpo en 2 partes. Una parte superior y una parte inferior. La parte superior, donde se va a encontrar una fosa, que va a corresponder a la fosa del ganglio, mejor dicho, de la glándula sublingual. Y por debajo vamos a encontrar a la fosa del ganglio submaxilar, de la glándula submaxilar. Y también va a estar recorrido por un surco, que va a desaparecer, que se va a originar en el orificio que se va a encontrar en la rama ascendente. Y va a ser el canal o surco miloioideo. Aquí. ¿Sí? Surco miloioideo. Y esta línea también se va a llamar miloioidea, porque se va a insertar el músculo miloioideo. En estas espinitas, en la espina Jenny superior o Geni superior, se va a insertar el músculo
genio gloso, porque está en relación genio, gloso, lengua. Y en las inferiores, el músculo genio, genioideo, porque va a insertarse en el hueso ioides. Ahora, la línea oblicua, la línea oblicua, la línea oblicua, en la parte superior, aquí, va a presentar una elevación que se va a llamar cresta temporal. Aquí, que si les pintan va a estar en relación con la postcoronoides. Ahora, estas dos líneas, la línea oblicua externa y la línea oblicua interna, van a formar el borde anterior de la rama ascendente y aquí van a formar un canal. En el canal, en este canal vamos a encontrar otra estructura que ya posteriormente les vamos a indicar. Entonces, esto es en relación ya a la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Y aquí tienen todo lo que les estoy indicando. Las espinas mentonianas, ya les he indicado aquí, ¿sí? El genio gloso, aquí, el genio gloso y el genio ioideo, que se está yendo el hueso ioides y a la lengua. Los bordes, el borde superior y el borde inferior. Borde superior alveolar, borde inferior grueso, que va a presentar dos superficies ovaladas aquí. Dos superficies ovaladas. Que van a ser las fosas digástricas. Este borde se va a llamar también base. Va a presentar dos depresiones que van a corresponder aquí a las fosas digástricas. ¿Sí? Cuidado las pinte. El borde inferior, grueso, también se llama base. Aquí está vientre anterior del digástrico. El borde superior alveolar. Ojo con esto, por favor, porque no hay en los exámenes les van a marcar. El borde superior alveolar, porque contienen ahí a los alveolos donde se introducen la raíz de los dientes. Ahora, entre alveolo y alveolo hay un puente. Cuidado por eso que les marque. Así. Entre alveolo y alveolo. ¿Sí? Tenemos los tabiques o crestas alveolares. Su nombre es, si les marcan, es tabique o cresta alveolar. Si colocan, no van a decir borde alveolar, sino van a pintar esto y van a decir tabiques, ¿sí? O crestas alveolares, ¿sí? Tabique, aquí tenemos tabiques o crestas. Ahorita. Tabiques o crestas alveolares que separan alveolo de otro alveolo. Pero
en los molares vamos a encontrar otras crestas. Que también van a pintar. No son ya tabiques o crestas alveolares. Son crestas interradiculares. O sea, esto de aquí es la cresta interradicular. Tienen que diferenciar eso porque esto se va a llamar cresta interradicular porque está en el alveolo de un molar. ¿Sí? Ahora, si les pintan aquí, va a ser pues la cresta alveolar. ¿Sí? Les pintan aquí, cresta alveolar. Pero si les pintan en la cara profunda del alveolo, de los molares sobre todo, vamos a tener que decir crestas interradiculares. Pintan aquí crestas alveolares o tabique. Pero si pintarían todito esto así, entonces es el borde. Si pintan todito así, o una parte, entonces podemos decir borde alveolar. ¿Entendido? Entonces nosotros los odontólogos tenemos que conocer esto que en Rubier no está. ¿Sí? Aquí tienen, miren, cómo es el de la mandíbula en un desdentado y en un desdentado total. Fíjense cómo se va acomodando. ¿Sí? Ahora, las ramas ascendentes. Las ramas ascendentes son láminas rectangulares, un poco altas, alargadas de arriba abajo. Van a presentar una cara externa, ya es externa, y una cara interna. En la cara externa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unas crestas, ¿sí? Donde se va a insertar el músculo massetero. ¿Sí? Y vamos a encontrar entre la unión del cuerpo con la rama, vamos a encontrar el ángulo que se va a llamar el gonio. Sí, que es un punto de referencia. Un borde posterior en forma de una S itálica, un borde anterior, un borde superior y un borde inferior que se va a continuar con el borde inferior del cuerpo. Y aquí vamos a encontrar en esta parte una escotadurita que va a ser para la vena y la arteria facial, donde también se toma el pulso. A ver, pueden tocarse ustedes del ángulo de la mandíbula hacia adelante. Hay una depresión donde se toma el pulso. Luego, en la cara interna, este sí es más complejo. En la cara interna, en la parte media de la cara interna, siguiendo la altura de los bordes alveolares, vamos a encontrar un orificio. El orificio o agujero del conducto dentario inferior. No es el conducto, es el orificio. Y del orificio va a partir un surco canal que le hemos puesto ya el nombre de
surco miloioideo, porque por aquí camina el nervio miloioideo. Luego, ¿cómo se puede ubicar esto? Ya, del trago al borde inferior del músculo, anterior-inferior del músculo massetero, siguiendo una línea oblicua. En la parte media supuestamente se lo va a encontrar. Pero las referencias es esta, que siguiendo la línea alveolar vamos a encontrar aquí. Ahora les voy a dar otro tipo de referencias para encontrar esto. Buscando este borde. Buscando este labio, mejor dicho. Tocan ustedes el labio externo de la mandíbula, y de aquí, entre el labio externo y el labio interno, vamos a encontrar aquí una cresta, que es la cresta buccinatriz. En esta cresta buccinatriz voy a insertar el músculo buccinador. ¿Sí? Aquí el músculo buccinador. De este músculo buccinador, de esta cresta, va a salir hacia arriba un ligamento, que el ligamento se va a denominar pterigo mandibular. Este ligamento pterigo mandibular no es muy ostensible, no es muy visible, pero tenemos que buscar este labio, que sí podemos tocar con el dedo. Y por encima, poniendo el dedo gordo aquí, un dedo, por encima del último molar, y imaginándonos esta línea de la parte contraria de la mandíbula a nivel de los premolares, se coloca la aguja y se entra al orificio del conducto dentario inferior. Es una de las técnicas que se utiliza para poder anestesiar. En la parte media entonces se encuentra aquí, pero siempre hay que tocar esto y colocar el dedo aquí. Y de la parte de los premolares, colocar la jeringa y vamos a encontrar el orificio del conducto dentario inferior. Ahora, en esta cara interna que vamos a encontrar crestas para el músculo pterigoideo interno. ¿Sí? Y aquí hemos dicho que vamos a encontrar esta cresta, una elevación que si les pinta que va a ser la cresta temporal. Y para la técnica de anestesia tenemos que buscar este labio, colocar el dedo por el último molar y partir de aquí, imaginarnos esta, y en la parte media colocar la jeringa, ya, mejor dicho, de los premolares, colocar la jeringa y ir a la rama ascendente. Entonces, en la cara interna, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar crestas rugosas, este surco, el orificio, ¿sí? Del conducto dentario inferior. Las ramas ascendentes, crestas rugosas, oblicuas, el músculo massetero, ¿está? El músculo massetero. La cara interna, las ramas ascendentes, el surco, todo lo que está. Ahora, este orificio va a estar rodeado de una espina, que es la espina, ya que se conoce con el nombre de língula mandibular, espina esfenomaxilar. ¿Sí? Aquí tenemos el esfenomandibular. En esta língula, o espina de Spick, se va a insertar el ligamento esfenomandibular. Y por detrás vamos a tener otra espinita, que va a ser la antilíngula,
donde no se inserta nada, ¿sí? Antilíngula, no se inserta nada. Y vamos a tener aquí al cecial la cresta temporal. Está bien clarito, bien clarito. Luego vamos a tener también en esta parte el pilar interno, aquí, el pilar interno de la apófisis condilar. Eso ya vamos a ver más un rato. Los bordes, esta porción media, la mandíbula de un senil, fíjense, como el orificio mentoniano ya no está en la parte media. Fíjense, está casi a la altura del borde superior, porque este hueso se ha absorbido. Lo mismo sucede en los niños. En los niños este agujero no está en la parte media, está cerca del borde superior. Es por eso que en los niños, cuando se colocan anestesia y colocan en la parte media aquí, siguiendo los reparos anatómicos de la anatomía general, no anestesia, y el niño sufre. Tiene que ser la anestesia casi cerca al borde superior o alveolar, tanto en el niño como en el senil. Fíjense las diferencias, ¿sí? Ya no está en la parte media, tendría que ser aquí. Y de ahí el fracaso. Los músculos que se insertan en la mandíbula, aquí tiene el miroideo, el digástrico, el músculo temporal, pterigoide interno, todos esos músculos que se insertan en la mandíbula. El platino mione triangular, el bucinador, todo el músculo massetero en la cara, en la interna, ¿tá? Que se encuentran, ¿sí? El maxilar inferior, bordes de la rama ascendente, el borde superior, el borde inferior, el borde anterior y el borde posterior. El borde posterior, llamado borde parotídeo, tiene la forma de una S itálica, grueso. El borde anterior va a presentar los dos labios, el externo y el interno, ¿sí? Y en abajo va a presentar la cresta buccinatriz. Por arriba va a presentar el labio interno, va a presentar la elevación que se va a llamar cresta temporal. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El borde inferior grueso se va a continuar con el borde inferior de la mandíbula. El borde superior va a ser el más complicadito. ¿Entienden? Ya. El borde anterior, que aquí tiene, ya. Aquí están las líneas. Esta es la oblicua externa, la oblicua interna y la cresta temporal, que va a estar en relación con la postcoronaris. Aquí está la cresta buccinatriz. El borde posterior en forma de S itálica, ¿sí? Borde parotídeo también se llama. Borde posterior o borde parotídeo en forma de S itálica. El borde superior de la rama ascendente. En este borde vamos a encontrar dos estructuras. Una que tiene la forma de una pirámide, diríamos, no es pirámide, de una apófisis triangular que va a presentar una cara interna y una cara externa, ¿sí? En la cara interna vamos a presentar la cresta, ¿sí? La cresta temporal. Ambas eminencias, esta va a ser la posterior, la que va a la condilar,
Ambas se están separados por una escotadura, que se va a llamar escotadura sigmoidea o semilunas, por donde van a pasar los vasos y nervios más etéricos. ¿Sí? Ahora, lo que nos interesa, bueno, aquí, ¿qué se inserta? Se va a insertar el músculo, la aponeurosis temporal. Lo que nos interesa es la postcronoides, y está. Les he indicado la cresta temporal, escotadura sigmoidea, el músculo temporal. Y tiene, ¿sí? El cóndilo. El cóndilo va a tener la forma de un techo de dos aguas, así lo llama. Ya. Ustedes saben que cuando están en colegio dibujan esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es el techo? El techo es de dos aguas. De dos aguas. ¿Sí? Con una cresta, esta. Y esta cresta se va a llamar, viendo por arriba, esta cresta se va a llamar cresta mandibular. Ojo con eso, les van a pintar. Esta es la cresta mandibular, que va a dividir en una vertiente anterior y una vertiente posterior. ¿Cuáles son las zonas articulares? La cresta y la vertiente anterior. Mientras que la vertiente posterior es casi recta. Por eso decimos techo de dos aguas. Esta va a ser la vertiente anterior, y aquí va a estar la cresta. Y esta es la vertiente posterior. Las articulares. Esta y el vértice. O sea, esto y esta vertiente, las articulares. Sí, aquí tenemos la vertiente, la forma techo de dos aguas, ángulo diedro. La vertiente anterior es la articular y la cresta, mientras que la vertiente posterior es plana. ¿Sí? Entonces, en esto vamos a encontrar aquí en la parte del cuello, la parte de la unión de esta apófisis con la rama ascendente, esta porción se va a denominar cuello de la apófisis, cuello del cóndilo de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la vertiente posterior. Aquí está la cresta y lo que corresponde adelante va a ser la vertiente anterior. Esto nos interesa, esto de aquí sí nos interesa porque va a estar relacionado con la fosa mandibular. Y en la fosa mandibular vamos a encontrar la lisura de Glasser, que divide en una vertiente anterior, esto que se va a acomodar aquí, y una vertiente posterior. La articular va a ser esto. La no articular va a ser esta otra, que va a formar la pared anterior del conducto auditivo externo. Entonces, esto se va a introducir aquí. Así. Va a ocupar todo esto. Y ese es las superficies articulares o las zonas donde se articula. Entonces decimos un techo de dos aguas porque es así, de dos aguas. Un agua, dos aguas.
Y aquí, en el cuello, vamos a encontrar una fosita rugosa. Aquí. Vamos a encontrar una fosita rugosa. Aquí. La fosita de inserción del músculo pterigoideo externo, limitado por una cresta. Limitado por una cresta. Vamos a ver. Limitado por una cresta que separa de la vertiente posterior. Esta cresta, la fosita rugosa, pterigoideo externo. Esta cresta se va a llamar pilar interno del cóndilo. Aquí. Pilar interno del cóndilo. Formado por el labio interno, aquí. Formado por el labio interno. Aquí. Así. Esto, si pintan así, va a ser pilar interno del cóndilo. Limitando, formado por el labio interno de la fosita de inserción del pterigoideo externo, que se prolonga hasta la proximidad de la espina de Spica, hasta aquí. Así más o menos, prolongándose, pero este va a ser el pilar, que se va a prolongar, sí, hasta aquí, hasta la espina de Spica. Esta es la espina de Spica, y aquí está la antilíngua. Aquí tenemos, esta va a ser la posterior, aquí está la cresta. ¿Sí? Aquí tenemos la cresta, fíjense. Esta es la posterior, esta es la cresta. Y esta es la vertiente anterior. Aquí tenemos mucho mejor viendo de aquí. Esta es la cresta. Y la parte aquí tenemos, esta es la parte ya posterior. Ahí tienen los aposcondilares. Luego en la cara inferior, en la cara interna de la rama ascendente, hemos dicho que tenemos el conducto dentario inferior. Este conducto dentario inferior puede ser único, como en el caso este, y va a llegar a la altura de los premolares y se va a dividir en dos subconductos. Uno, que va a ser el conducto incisivo, y el otro va a ser el conducto mentoniano, que va a salir por el agujero mentoniano. Esto es lo normal. Pero existe, está la rama mentoniana y la rama dentaria inferior, que no llegan a... Pero existe aquí que supuestamente puede haber dos ramas. Una, la rama mentoniana, y esta, la rama dentaria. Ojo con eso, por favor. El nervio dentario puede ser único. Aquí llega y se divide en una rama y sale por aquí, la otra rama. Es único. Pero algunas veces presenta dos. Una rama mentoniana
y una rama dentaria. O sea, una rama mentoniana y una rama dentaria, o como quieran ustedes ver. ¿Sí? Entonces, cada uno es independiente. Este es el tronco del nervio dentario inferior y cada uno es independiente. Y cuando muchas veces se hace la anestesia, ¿ya?, se lo coge solamente a la rama mentoniana, porque existe la otra rama que es la dentaria, que no se la ha cogido con la anestesia. Y esta rama mentoniana va a salir por el agujero mentoniano. ¿Y qué va a decir? Cuando nosotros colocamos anestesia para el nervio dentario inferior, lo que preguntamos es un signo patognomónico, característico de la anestesia del nervio dentario, que el labio inferior esté adormecido o duro, como quieran llamarlo, con hormiguitas, qué sé yo, o frío. Pero si hay el caso de esos dos, ¿ya?, entonces nosotros preguntamos y pensamos que hemos puesto buena anestesia. Y cuando queremos hacer la extracción de una pieza, la persona empieza a sufrir dolor. Entonces tenemos que pensar que hay un nervio bífido en algunas veces. Entonces tiene que cambiar de técnica y se tiene que hacer la anestesia un poco más arriba para coger al tronco. Y este tronco se va a dividir ya en sus dos ramas, que no nos va a interesar si sea esta el nervio bífido. Pero ya les digo, algunas veces hacemos esto. Entonces tenemos que pensar que el nervio dentario inferior no es único, es bífido, como ven aquí. O sea que nuestro trabajo tiene que ser conocer todos estos reparos ya para poder trabajar en forma especial y esto consciente. Fíjense, esto no hay en Rubies. Aquí tenemos los orificios. Fíjense. No solamente es uno solo. Aquí les estoy demostrando. Este es lo normal. ¿Sí? Este es el nervio miloioideo. El nervio miloioideo. Esta es la rama del nervio dentario único y las ramas dentarias y el mentoniano. Esto es lo normal. ¿Sí? Esto es lo normal. Lo normal. Ahí igual, lo normal. Entonces, ahora, si les estoy colocando esto, es para que vean la importancia que se tiene en la relación con los dientes. Es lo normal. ¿Sí? Y aquí está lo que es lo anormal. Cuando el conducto está pasando por entre medio de las raíces o está en vecindad con las raíces. Ahí sí que tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? En un corte panorámico. Miren que les he hecho todo tipo de cortes. Ahora, aquí es el nervio bífido. Este es el nervio bífido. Fíjense que el nervio está entrando y se va a dividir en esta rama que va a ir a todos los... Y esta otra rama que va a ser la rama mentoniana. Entonces, si esto se desprende aquí arriba, antes del ingreso, ya imagínense, solamente cogemos este.
y no cogemos este otro. Que ahí es que se debe conocer muy bien la anatomía para poder hacer este tipo de tratamientos, ¿sí? Ya les decía, en Rubier no hay nada de esto, solamente sí, fíjense que yo he tratado de completar todo esto. Aquí tienen los ejemplos. Aquí tienen dos conductos. Bífidos, dice, un conducto y otro conducto. Igual, bífidos. Ahora, fíjense, muchas veces ya que se tiene que hacer implantes. Se tiene que conocer muy bien el trayecto de esto. Porque si se pone el implante y ya está en relación con el nervio, va a haber una anestesia permanente, una parestesia. O sea, la persona va a estar siempre todo el tiempo adormecido. Miren cómo esto es en relación al antro, mejor dicho, al antro de Haymor o al seno maxilar. Fíjense, eso deberíamos de tratar de esto al nivel de los premolares. Fíjense, para técnicas de anestesia se tiene que buscar este triángulo. Y de esta parte, aquí está, el ligamento pterigomaxilar. ¿Sí? Que se imagina. Entonces, esta es la técnica correcta para poner las técnicas de anestesia. Fíjense esta. Poner el dedo siempre. Buscar el labio externo y colocar la anestesia de los premolares. ¿Sí? Entonces, buscando este triángulo. Ahí tiene. Fíjense cómo es la técnica. No así. No hay que hacer este tipo de técnica. ¿Por qué? Porque lo que conseguimos es anestesiar al pterigoideo interno y no hacia el nervio. Esta es la manera correcta. Poner el dedo encima y ir de la parte contraria. ¿Sí? Esa es la manera correcta de colocar anestesia. Buscando, aquí está el labio y este ligamento, y aquí en la parte media. Aquí. Poniendo el dedo. Esto es lo correcto. Entonces, para eso se tiene que conocer anatomía. ¿Sí? Luego, en los niños vamos a encontrar otro conducto que se va a llamar conducto de Serres. Es enteramente vascular, no posee nervios. ¿Sí? Y generalmente con el tiempo se va obliterando, pero puede persistir los orificios. El orificio en la parte de las ramas posterior, por detrás del orificio dental, y el anterior es por delante del agujero meltoniano. Este conducto existe en los niños. Cuando saquen ustedes una radiografía para hacer algún tratamiento en un niño, van a encontrar dos. No van a decir es el nervio bífido, es el conducto de Serres. Es un conducto vascular, enteramente vascular. Y luego tiene a obliterarse y desaparecer. Pero después muchas veces persiste. ¿Sí? Aquí tiene los orificios. ¿Ven? Aquí tiene los orificios. Tiene. Y miren que a veces nos encontramos con esto, con estas cosas, pero primeramente hay que conocer lo normal. No se queden sentados así, por favor. Traten siempre de tomar las cosas por el lado bueno.
¿sí? Con estos jóvenes hemos concluido y les deseo mucho éxito en lo que corresponde a anatomía, ¿sí? Y he tratado de hacerlo mejor y decirles que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, jóvenes, por su asistencia. Hasta el día lunes, que nos vamos a ver en clases, ¿sí? Muchas veces. Gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien, 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 que les vaya bien.